El nodo busca romper el cerco informativo de los principales medios de comunicación del país y convertirse en un punto de Otro de los circulación de temas los que mismos. ha salido y que ha sido revelado recientemente ha sido el hallazgo de casi $10.000 a miembros de la organización terrorista de las FARC. Se han hallado recientemente en un operativo $10.000 pertenecientes a esta organización terrorista FARC, a miembros que irían algunas a cumplir, de acuerdo a información revelada por algunos medios, a cumplir algunos eventos sociales en uno de los territorios de Colombia. $10.000 que habrían sido incautados a esta organización criminal, sin tener en cuenta que los otros bienes recientemente revelados por la Fiscalía reflejan que la organización terrorista FARC tiene en su poder un vasto número de ingresos y bienes con los cuales se estarían financiando. De acuerdo a información revelada por medios de comunicación y por información revelada en redes sociales, estos terroristas irían o se trasladarían a cumplir, de acuerdo también a uno de los miembros de las FARC, protocolos o eventos sociales como eventos sociales en esta región. Lo más grave acá del caso es que serían un vasto número de ingresos que obtendría las FARC que no serían conocidos por el gobierno Santos ni por el gobierno nacional. Aparte de esto, se ha revelado recientemente que las FARC tendrían en su poder billones de pesos, esto en otros bienes incautados a empresas y entre otros. La organización terrorista FARC tiene en este poder y serían una de las mayores organizaciones terroristas del mundo, teniendo en cuenta también el informe revelado por The Economist meses atrás. La organización terrorista FARC en este caso sería la tercera organización criminal más grande y poderosa del mundo. Sin embargo, lo recientemente anunciado por el gobierno Santos con respecto al desarrollo y a la creación de la FARC como actor político, a esta organización se les daría también un porcentaje y un número de presupuesto para este grupo, para este partido político recientemente creado, aparte de las curules otorgadas por el gobierno Santos. Sería confirmada o revelada también que, de acuerdo a información dada a conocer por la Organización de las Naciones Unidas y como se verá más adelante, que el narcotráfico también sería una fuente de esta organización terrorista, puesto que, de acuerdo a informes recientemente revelados, el número de cultivos estaría creciendo aún más. Lo más insólito del caso es que este dinero incautado por las autoridades a esta organización criminal sería, de acuerdo a lo revelado, a lo confirmado por uno de los miembros terroristas de las FARC, serían destinados a solo viáticos de estos subversivos, de estos guerrilleros. Viáticos que, como lo revela y como lo menciona estos terroristas serían destinados a este tipo de actos. El desarrollo que ha ocurrido en los últimos meses con respecto a que la organización terrorista FARC tiene espacios académicos ha sido notable y ha sido bastante grave y preocupante, revelada por la ciudadanía, quienes indignados mencionan que estos no tendrían la autoridad moral para participar en este tipo de actos. Pero lo más grave y lo más delicado de este caso es que la organización terrorista FARC tiene en su poder bienes y millonarios recursos
que no serían comprobados ni serían sabidos por el gobierno nacional. De acuerdo a información dada a conocer por varios medios, serían $10,000 que las autoridades encontraron a terroristas que se dirigían en bus a las fiestas de San Pedro en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. Lo más también grave que ha ocurrido es que estos guerrilleros saldrían de las zonas veredales, de estas zonas veredales en el departamento de Putumayo, para disfrutar de unas fiestas. Más allá de ello, como lo ha sido revelado e informado por medios de comunicación, estos guerrilleros habrían sido autorizados por la Organización de las Naciones Unidas y por las FARC, 2 de los 3 miembros de la comisión partidista que estaría controlando estas zonas veredales. Es decir, pasarían por encima del gobierno, de un gobierno constitucionalmente creado para disfrutar de unas fiestas y unos eventos sociales. De acuerdo a esta información, estos 2 miembros de esta comisión partidista habrían autorizado, mientras que el gobierno nacional no lo habría autorizado. Esto revela que por encima del gobierno Santos estarían este tipo de actores, puesto que el gobierno Santos en ese caso no habría autorizado que estos guerrilleros salieran de estas zonas veredales, pero los otros dos miembros que pertenecen a esta comisión lo habría autorizado. La crisis de legitimidad del gobierno Santos y de gobernabilidad, como se ha ido mencionado recientemente, es notable frente a este tipo de casos. Y se comprueba y se revela que actores criminales como las FARC, actores que han atentado contra la comunidad y contra la ciudadanía, sobrepasen y pasen por encima de actores legales como el gobierno nacional. Esto sería un grave hecho también a la democracia y a la seguridad de la nación, puesto que se estarían autorizando salidas de guerrilleros y subversivos de zonas veredales que estarían custodiadas por varios anillos de seguridad. Este tipo de casos comprueban que el gobierno Santos, su autoridad sobre este tipo de actores ha ido decayendo, y se ha ido comprobando por los recientes casos en el que actores terroristas del secretariado de las FARC han mencionado que sobrepasarían o estarían por encima de la ley colombiana, como lo mencionado recientemente por el guerrillero, por uno de los terroristas, Jesús Andrés, quien en una entrevista radial habría mencionado que el pueblo colombiano, pero en ese caso las FARC, tendrían derecho de alzarse en armas. Son situaciones y hechos realmente graves que preocupan a la ciudadanía y que confirman y revelan que el gobierno Santos no tendría autoridad sobre este tipo de actores. Este tipo de casos y también los bienes revelados hace unos meses por la Fiscalía General confirman que esta organización terrorista tendría en su poder varios bienes que posiblemente no habrían sido todavía revelados a la ciudadanía ni a las autoridades competentes. De acuerdo a este tipo de información y a lo revelado recientemente, aparte de estos hechos que realmente preocupan a la ciudadanía y a la posición democrática de Colombia, pues revelan que estos actores pueden pasear libremente por ciudades y departamentos del territorio nacional. Libremente, como lo habría hecho hace unos días al caminar por una de las bases militares, y caminarían libremente por un territorio nacional sin autoridad.
Esto comprueba que estas zonas veredales serían, como lo han mencionado, sectores políticos y miembros de la oposición, repúblicas independientes, puesto que sobre ellas no tendría autoridad gubernamental. Hace algunos meses, y se había confirmado, se habría revelado recientemente que organismos gubernamentales y el propio gobierno nacional no podrían entrar libremente sobre este tipo de zonas veredales, pero en cambio este tipo de actores criminales podrían transitar libremente por el país sin autorización del gobierno nacional. Lo que se ha revelado y lo que se ha venido confirmando recientemente a través de otro tipo de hechos, como la entrada de dos criminales, de dos terroristas al Congreso sin autorización, confirman la crisis gubernamental del gobierno Santos, y que este tipo de actores estarían y sobrepasarían por encima de este tipo de actores legales. Pero lo más grave es que estarían por encima de actores del gobierno nacional y de otro tipo de autoridades legalmente constituidas. Es algo que realmente preocupa a la comunidad y a la ciudadanía, quienes ven que con estas situaciones el país se les estaría entregando, como lo ha sido mencionado recientemente en redes sociales, a esta organización criminal. Este hecho se podría también mencionar y comparar con el proceso de libertad de los anteriormente mencionados terroristas. Son dos hechos que preocupan y atentan con la democracia y la seguridad de la nación, porque serían criminales con un prontuario criminal bastante extenso que quedarían en libertad, y por el simple hecho de firmar un acuerdo en el que se comprometen a no cometer este tipo de actos, quedarían en libertad. Y otro hecho también significativo es los bienes que tendrían en este momento las FARC, sin que hasta el momento el presidente Santos lo haya sabido o el gobierno nacional lo haya reconocido, y que serían bienes que, junto a la entrega de armas que en este momento estaría anunciando el presidente Santos, junto a estos son hechos que estarían escondidos a la opinión pública y serían fachadas de algún tipo de acto mucho mayor. El día de hoy el gobierno Santos, Juan Manuel Santos, anunciaría que la organización terrorista FARC acabaría, y que el día de hoy la Organización de las Naciones Unidas anunciaría que se estaría entregando el 100% de las armas, cosa que hasta el momento, sin ningún informe oficial por parte de estas comisiones, se podrían verificar. Y además de eso, como lo hemos mencionado anteriormente, serían armas individuales, porque aún quedarían las 900 caletas que aún no han sido reveladas a las autoridades competentes. Estos tres casos recientemente mencionados y que han sido criticados por la ciudadanía son más que el reflejo de unos acuerdos de paz, de unos falsos acuerdos organizados entre el gobierno Santos y la organización terrorista criminal de las FARC. En momentos regresamos a analizar otro de los temas de uno de los informes que habría sacado la Organización de las Naciones Unidas con respecto al crecimiento notable de los cultivos de coca en el país. En momentos volvemos.